Bueno, dentro de los sistemas y las unidades de medida más utilizados en termodinámica, pues tenemos los dos grandes sistemas, que son el Sistema Internacional, SI, y el Sistema Británico o Americano, USC. Las cantidades fundamentales son 7, eso no nos podemos olvidar. Entonces, ¿cuáles son? Masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, intensidad y cantidad de sustancia. Y son fundamentales porque de ellas, al combinarlas, salen unas que son derivadas. Entonces, la masa del Sistema Internacional, ¿sí? Su unidad es el kilogramo y el símbolo es kg, ¿sí? Longitud, unidad metro y el símbolo m, solamente m en minúscula. Segundo, S en minúscula. Temperatura Kelvin sería K mayúscula. Corriente eléctrica Ampere, una A mayúscula. Intensidad luminosa candela CD y cantidad de sustancia mol. En sistema británico la masa ahora se expresa en libras, ¿sí? Entonces sería LB. La longitud se expresa en pies, que sería FT, que es el inglés de pie, feet. El tiempo igual, segundos, S minúscula. La temperatura ya no es en Kelvin, sino en Rankine, R. Y tanto la corriente como la intensidad como la cantidad de sustancia, pues es igual. Vamos a ver un ejercicio para tratar de combinar estas cantidades. Dice el problema, el peso de un cuerpo es de 80 newtons, estamos hablando de peso, en un lugar donde la fuerza de la gravedad es de 9.3 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué nos pide el problema? Nos pide dos cosas. Primero, determinar cuál es la masa de ese cuerpo, ¿sí? Expresada en kilogramos, ¿sí? En sistema internacional sería en kilogramos. Y lo segundo es que nos pide que calculemos el peso en la superficie lunar, donde la fuerza de la gravedad es de 1.7, o sea, es una fuerza menor que en la Tierra. Por eso los astronautas o las personas que viajan hacia la Luna tienen que usar trajes espaciales que tienen gran peso. Entonces veamos cómo se soluciona. Los datos son peso 80 newtons, gravedad 9.3 metros sobre segundo cuadrado. Y debemos recordar que el peso es igual a la masa por la gravedad. O sea, el peso de un cuerpo es el producto de su masa por la gravedad. De esta ecuación, pues despejamos la masa. Entonces esta gravedad que está multiplicando pasa a dividir al peso. Entonces masa sería peso sobre gravedad. El peso lo conocemos, 80 newtons. La gravedad, 9.3 metros sobre segundo cuadrado. Pero resulta que newton, que es una unidad de peso o de fuerza, es una unidad derivada, ¿sí? ¿De qué? De la masa y la aceleración. O sea, que podríamos decir que el newton es la aceleración de un metro sobre segundo cuadrado que se le hace a una masa de 1 kilogramo. Entonces vemos aquí que este metro sobre segundo cuadrado con este metro sobre segundo cuadrado se cancela y nos quedará la masa en kilogramos. Entonces al hacer esta operación, 80 sobre 9.3 nos da que la masa de ese cuerpo que tiene 80 newtons de peso con una gravedad de 9.3 es de 8.6 kilogramos. Esa sería la respuesta. Ahora, ¿cuál sería el peso en la Luna? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál sería el peso de ese cuerpo en la Luna. Entonces, en vista de que su fuerza de gravedad es menor y de que el peso es directamente proporcional a la gravedad, pues sabremos que el peso tendrá que ser menor a este peso de 80 newtons. Entonces, veamos. Volvemos a la ecuación. Peso es igual a masa por gravedad. La masa que la determinamos es 8.6 kilogramos y la gravedad en la superficie lunar es de 1.7 metros sobre segundo cuadrado. Al hacer esta operación, entonces nos da 14.62 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que es newton. Entonces comprobamos que el peso de ese cuerpo en la superficie lunar es más pequeño que el peso en este lugar donde la gravedad es de 9.3.